ver con el tema de la justeza o no de las prisiones preventivas y si se está haciendo un uso abusivo de esta medida, ¿no? Sí. Punto número 1, ¿no? Sí. En ese punto me gustaría comentar, Nicolás, que creo que precisamente el carácter excepcional de una medida de esta naturaleza se justifica y se confirma cuando se enfrentan situaciones donde claramente una organización presuntamente criminal ha realizado actos gravísimos de obstrucción de la justicia en virtud de sus posibilidades de acceso desigual a fuentes de poder político y fuentes de poder económico. Es decir, desde mi punto de vista, lo que se investiga judicialmente es parte de un fenómeno más grave y más complejo que hay detrás, que es un fenómeno de delincuencia de poder. Y es una delincuencia de poder diferente y superior a cualquier otro tipo de criminalidad por las posibilidades que tiene de acceso al poder, el control del escenario de los negocios, el control de los riesgos y las posibilidades que tiene para incluso capturar el Estado. Este, a mi modo de ver, es el proyecto político del fujimorismo que se ha frustrado aparentemente. Esto nunca se sabe porque, como tú conoces muy bien, no hay cadáveres políticos en el Perú, pero a mi modo de ver, lo que está detrás de este fenómeno de criminalidad organizada es un fenómeno más grave aún de delincuencia de poder. Entonces, en esa virtud, la excepcionalidad de la prisión preventiva, en efecto, como principio, doctrina, etcétera, que tú bien citas, yo creo que en este caso sí se confirma como necesaria por las posibilidades de este grupo. Claro, pero además hay un ángulo sobre el que yo he llamado la atención en los últimos días, porque, o sea, es decir, lloran, digamos, los empresarios y políticos acusados de corrupción porque les están dando prisión preventiva, es un abuso, y nunca se preocuparon porque el 40-45% de los presos peruanos están exactamente en esa condición y nadie dijo nada y a nadie se le ocurrió legislar sobre eso. O sea, ahora, cuando les toca, se preocupan, ¿no es cierto? Claro. Y se ha discutido mucho sobre la justicia o no, pero yo creo que, por ejemplo, en este caso, Fuerza Popular, como acabas de decir, está acreditado que funcionó, ¿no es cierto? O sea, porque ha permitido, pero además por el resultado práctico que tiene, que yo creo que es un mensaje tan importante. O sea, Marcelo Odebrecht era el principal enemigo de la lucha anticorrupción en Brasil. Era el boicoteador cotidiano de las investigaciones, presionó policía, presionó fiscales, usaba la influencia y la cantidad impresionante de congresistas que había reclutado para que lo defienda. Es decir, hizo todo hasta que lo metieron en la cárcel. Exactamente. Precisamente con prisión preventiva. Y el día que puso el pie en la cárcel se dio cuenta que esto venía en serio. Y esto ha ocurrido también en otros países donde esos fenómenos de corrupción se han manifestado. Ha ocurrido en España, ha ocurrido en Colombia, etcétera. Es hasta el momento en que el Estado decide neutralizar esta acción de gran poder de esta delincuencia, valga la redundancia de poder, es cuando las cosas, el escenario cambia. Y esto también demuestra que la estrategia del Ministerio Público en el Perú en este caso fue la correcta. De otra manera, no se habría logrado esta confesión de Jorge ahora hay un Yoshiyama. desfile de colaboradores. ¿Por qué? Porque han entendido que esto que están viviendo, que no les gusta, que se está preso, podría ser su vida la próxima década. Porque en promedio esta gente podría ir a la cárcel 10, 12 años. ¿No? Exacto. Y algunos otros hasta más. Hasta más, por la acumulación que hay ahora, ¿no es cierto? Y por las delitos. Circunstancias agravantes, ¿no? Porque estamos hablando de una actuación criminal a través de una organización criminal, ¿no? Ahora, esto es un primer capítulo, pero el otro, que es el que resulta relevante, y yo he hecho toda una campaña y he tenido, no sé, como 10 discusiones con Humberto Abanto, que se ha convertido en uno de los abogados emblemáticos de estos procesados, es el que de una vez por todas acepten que sí, pues recibieron dinero, que dejen de negar esa realidad que les va a caer, ¿no es cierto?, como un ladrillo en la cabeza, y que entremos a discutir el asunto de fondo, que sí recibieron dinero y que eso es ilegal. Ahora, ellos van a decir que no es ilegal, que es la discusión que vamos a empezar a tener en los próximos días. Y de hecho, esa es la tesis que se sostiene. Acorralados ante la confesión contundente de Jorge Yoshiyama, el abogado que tú mencionas y el propio protagonista, el señor Jaime Yoshiyama, sostiene que en efecto recibieron el dinero, pero la procedencia es lícita. Bueno, contra esta tesis conspira la propia estructura normativa de la legislación actual de lavado de activos, que establece claramente que la persona que realiza actos típicos de lavado de activos, esto es actos de colocación, de conversión, de integración, es decir, de transformación y ocultamiento del dinero recibido, debía presumir que la fuente es necesariamente... Claro, porque ellos dicen, ¿cómo podíamos saber nosotros que Odebrecht pues era plata de la corrupción?
O sea, en realidad nosotros actuamos de buena fe, le recibimos el dinero, pero no sabíamos que tenía un origen ilegal. Hay dos elementos acá claros, Nicolás, desde mi punto de vista, y esto hoy día sale en la revista Caretas, ¿no? Va a ser bien complicado para esta tesis de defensa contraponerla con el hecho objetivo, y a mi modo de ver demostrado, y no conozco el proceso, pero me imagino que está ahí, que el dinero, la ruta del dinero fue de Odebrecht a Fuerza Popular, así como otros partidos y a otras campañas. Y allí, evidentemente, hubo un quid pro quo. Entonces dirán, no, pero estos dirigentes políticos no eran funcionarios del Estado. Bueno, estas fuerzas, tanto Fuerza Popular como las que sustentaban el partido Humala Heredia, controlaron el Congreso. Y por tanto, omitieron dar una legislación en materia de financiamiento ilegal de partidos políticos, ya sabemos, con un propósito deliberado. Es decir, el que no tuviera este elemento, claro, un carácter antijurídico, no lo convierte en un hecho neutral. Sigue siendo un acto de corrupción. O sea, acá hay un quid pro quo. Yo te doy dinero no porque soy un gran santo, sino porque quiero claro, el primer problema que tienes es que si tú miras cómo funcionaba, ¿cómo le llaman ustedes los abogados? La teoría del caso, como le dicen, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que tienes al frente? Todo un mecanismo de corrupción que comenzaba con el financiamiento de la campaña electoral. Claro. ¿No es cierto? Tú ibas a las elecciones y podías ganar o perder. Si ganabas, otorgabas obras públicas. Exactamente. Por comisiones ilegales sobrevaluadas, con adendas, todo lo que eso implicaba. Si perdías, estás en el Congreso. Y también eras útil. O sea, nunca perdías. Votaba, o sea, siempre, claro, o sea, siempre ganabas. Entonces, estaba así. Entonces tú ya no puedes negar que ese mecanismo del financiamiento de campañas era parte de un sistema de corrupción mucho más extendido, ¿no es cierto? Que es además una característica del fenómeno de la delincuencia de poder, es que su privilegio, su carácter excepcional, asimétrico para controlar fuentes de autoridad pública y fuentes de capital es tan exageradamente desproporcionado si lo comparamos con el ladroncito de los celulares, en fin, otro tipo de delincuencia y criminalidad, que evidentemente el objeto último de este tipo de delincuencia es controlar, capturar, nada menos que el Estado. Ahora, el otro tema, digamos, uno es ¿no es cierto? Tú recibes dinero para tu campaña, pero esto es parte de todo un sistema, ¿no es cierto?, que termina en el otorgamiento de obras públicas o en el favorecimiento y facilitamiento legal desde el Congreso, ¿no es cierto?, de tus operaciones. Pero el otro tema es el hecho mismo de la recepción del dinero. La mayor parte de estas entregas son entregas que se han hecho en efectivo. Exactamente. Entonces, ¿cómo explicas tú que recibes dinero en efectivo y no...? Y no ha sido $1.000. Aunque hubieran sido $1.000, si se cumple el proceso de lavado de activos, aún así seguiría siendo lavado de activos. Pero acá estamos hablando de sumas enormes. Y si uno ve con atención las declaraciones del señor Jorge Oshiyama, él dice aproximadamente $800.000. En realidad puede estar diciendo $1 millón, que es la suma que habría dado Odebrecht y que hoy la revista Caretas demuestra que en efecto ocurrió así. Pero el segundo elemento, Nicolás, es si esto era tan inocuo, tan neutral, tan de buena fe, ¿por qué no lo dijeron desde un comienzo? Si era una falta administrativa. Porque además, ¿por qué no lo primero, ¿por qué? En el momento que ocurre, ¿por qué no lo bancarizaste directamente? ¿Por qué no dijiste, estoy recibiendo dinero de Odebrecht por tal cantidad y lo declaro como parte de los fondos que estoy usando para la campaña? Claro. O sea, ¿por qué creaste todo un sistema, el pitufeo, el inflar ingresos de eventos, es más, el inventar eventos para justificar cómo meter ese dinero? Exactamente, todo un aparato sofisticado y complejo para ocultar ese dinero. Yo creo que ante esos dos elementos me parece que esta tesis de defensa es débil y precaria. O sea que sí se va a poder, porque va a ocurrir, o sea, no hay que ser brujo para no sé, Agatha Christie ¿no es cierto? Claro. Ni vidente. Claro. O sea, va a ocurrir que la discusión que viene es que van a tener que aceptar ante la evidencia que recibieron el dinero, ¿no es cierto? De Odebrecht y de otros. La discusión va a ser, ¿es legal o no es legal? ¿No? Antonio Maldonado dice, no es legal, señor, es delito. Sí, eso a mi modo de ver fluye claramente de los hechos ya sometidos incluso al debate público. Son hechos que deberían estar bajo reserva en el proceso, pero en fin, así ocurren las cosas. En todo caso, el elemento central, Nicolás, es que lo que sigue a partir de ahora, en este momento ya el Ministerio Público ha logrado, a mi modo de ver, satisfacer el estándar probatorio necesario para justificar su solicitud de prisión preventiva, que es el estándar de sospecha grave. Lo que sigue en adelante es aún más
un desafío aún más delicado, que es el de generar elementos de convicción para que el Poder Judicial pueda, según la tesis del Ministerio Público, condenar a los imputados. Y para eso tiene que demostrar 3 elementos. El primer elemento es que, en efecto, estos hechos del dinero, etcétera, provienen de una actividad criminal previa e idónea. Esto no puede presumirse, tiene que ser claramente demostrado. El segundo elemento es que hubo, en efecto, elementos propios, hechos propios del proceso del ITER de lavado de activos, con actos de conversión, actos de ocultamiento, claro, actos de transferencia, integración, etcétera. Y el tercer elemento es que de parte de los protagonistas hubo dolo, o sea, ese dolo puede ser directo o puede ser un dolo, conforme lo establece el artículo 10º de la ley vigente de lavado de activos, un dolo eventual. Es decir, debieron presumir, de acuerdo a su conciencia y su razón, claro, que esto era de origen ilícito. Y quisiera comentar en público, Nicolás, si me lo permites, algo que te había referido. Es que una de las virtudes más importantes de la legislación vigente peruana en materia de lavado de activos, que se refiere a la propiedad, a la virtud de la autonomía de este delito, fue propuesta nada menos, no por instrumentos internacionales vigentes en esa época, de la ONU, etcétera, sino hubo 2 fuentes. Uno, un elemento surgido de un órgano de la OEA, la CICAD, que se encarga de la lucha contra las drogas, y el segundo elemento, aún más fuerte, fue una iniciativa de las entonces congresistas señora Susana Higuchi. Susana Higuchi. Ella fue la que sostuvo de manera más contundente una propuesta... Una propuesta, era feroz su propuesta sobre el lavado de activos. Exactamente, que incluso no fue acogida, pero en los elementos esenciales sí fue de alguna manera. Y esto es relevante mencionarlo, Nicolás, porque en el caso vinculado a este caso, que es el caso de corrupción judicial, donde aparentemente el líder es el ex magistrado César Inostroza Pareachi, en ese caso, una de las formas en que esta corrupción judicial se manifestó fue en la tentativa del entonces magistrado Inostroza Pareachi, de nada menos atacar la política criminal del Estado peruano en materia de lavado de activos. Y esto, los que estamos en el foro sabemos que fue una iniciativa de un conjunto de estudios de abogados que hasta el día de hoy no son objeto de investigación por parte del Colegio de Abogados. Eso es una cosa que no se entiende, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que haya habido, según lo ha declarado Fernán Altuve, que en algún momento fue el abogado de la colaboración, el abogado que propone la colaboración de Odebrecht, ¿no es cierto? Dice que hay 32 estudios de abogados que trabajaron para Odebrecht, entre otras cosas montando estas conspiraciones. Ahora la pregunta hay que saber quién hizo qué, ¿no es cierto? Y quién tiene responsabilidad. Hay, por ejemplo, un caso con el estudio Rubio, ¿no es cierto?, que es uno de los estudios que participa. Resulta que una de las socias del estudio Rubio es la esposa del señor Bedoya, que ha sido incluida en la investigación. Entonces, a ver un ratito, si el estudio Rubio trabajaba para Odebrecht, ¿qué función cumplía? ¿La esposa del señor Bedoya tuvo alguna intervención en alguno de estos contratos o de estas solicitudes de Odebrecht, de iniciativas legislativas o de, no sé? O sea, es razonable que se haga una investigación sobre eso, y eso es una responsabilidad del colegio, no solo de la justicia. Es una responsabilidad sobre todo del colegio, porque esto va más allá de la función del abogado. La función del abogado, por supuesto, está protegida no solo por la ley nacional, sino también por estándares internacionales. Pero estas conductas que tú describes, Nicolás, y que de alguna manera he intentado también someter a debate, esas conductas exceden largamente las capacidades y las funciones de un abogado. Ahora, yo estoy leyendo una entrevista que diste, Antonio, que dice: la norma establece responsabilidad de quien recibe el dinero con el fin de transformar e insertarlo en el sistema financiero. Hay una responsabilidad de quien, o sea, si tú recibes dinero en efectivo, ¿no es cierto?, claro, cuyo origen desconoces supuestamente, pero tienes que presumir si son... Sí. Entonces, eso pone en una situación bien complicada a los directivos de RPP. O sea, ¿cómo recibes $210,000 en efectivo y de ahí lo bancarizas? O sea, sí, ¿eso te pone en un problema o no? No, me parece que no solo pone un problema a quienes hubieran incurrido en este tipo de conductas, sino que establece un deber de parte del Ministerio Público de hacer una investigación rigurosa y exhaustiva de todos los implicados en un caso de esta naturaleza, un caso muy complejo y que debiera ser ejemplificador a los efectos de que en el futuro no se vuelva a repetir. Por tanto, me parece que allí hay un deber fundamental del Ministerio Público que está honrando hoy el fiscal José Domingo Pérez, pero en lo solitario. Yo no veo que esta sea una política porque ni siquiera te general. Tomas el trabajo, o sea, digamos, tú recibes dinero de Odebrecht, lo pitufeas, ¿no es cierto?, lo incorporas legalmente a la campaña y a partir de incorporarlo legalmente desde cuentas bancarias pagas una serie de obligaciones de la campaña. Acá ni siquiera se tomaron el cuidado. Acá recibieron el dinero en efectivo y en efectivo pagaron la publicidad a un emisario tan importante como RPP. Eso pone en una situación complicada
RPP. Ahora, está circulando en este momento la información de que IDL va a publicar, al borde de que se inicie la audiencia de José Domingo Pérez con Alan García, información exclusiva sobre, según el titular de, ¿no?, lo que dice exactamente, publicarán una investigación sobre el expresidente Alan García y la caja 2 de Odebrecht. Y voy a leer lo que dice literalmente, porque ya he logrado desdoblar el cerebro y tuitar a la vez que conduzco un programa. Lo que dice es lo siguiente textualmente: en breve, IDL Reporteros publicará una investigación sobre el expresidente de la República, Alan García, y la caja 2. En breve, lo que Odebrecht le pagó a Alan García. No lo están poniendo en condicional. Le pagó. Supuestamente ellos van a mostrar la evidencia de que Alan García sí recibió dinero de Odebrecht. ¿Ah? Bueno, el comportamiento general de Odebrecht, no solo en Perú, como sabes, sino en todos los países, ha sido apostar a jerarcas del Estado, a candidatos importantes, de tal manera que me parecería extraño que hubiese un presidente, después de la transición democrática, que no hubiese estado vinculado a este tipo de operaciones criminales. Vamos a ver qué pasa con las diligencias de investigación, no vamos a comentar sino hasta cuando se den elementos de juicio, pero esto es muy delicado, ¿no? Pero es un reto para la justicia peruana, ¿no? Es un gran reto, Nicolás. ¿Sabes por qué te comento esto? Porque, fíjate, un caso de esta naturaleza, por ejemplo, en países como Guatemala, donde yo no conozco un caso de este tamaño en Guatemala, y estamos hablando de un país de alta violencia y alta criminalidad, y sobre todo criminalidad de poder. En un país como ese, los avances que ha hecho el Ministerio Público lo ha hecho gracias a una Comisión Internacional contra la Impunidad de la ONU. Acá lo que vemos es una fiscal en solitario luchando en el Callao, este fiscal acá en las mismas condiciones, en fin, es una situación muy precaria Chiclayo, y muy delicada, ¿no? Muy, muy delicada. Ahora, lo de Mar Vito, la solicitud de impedimento de salir del país y digamos, la tensión sobre si en algún momento van a pedir su prisión preventiva a alguna gente le parece excesiva. A mí, si me permites, claro, Antonio, yo sé que tú eres el entrevistado y el que debe emitir las opiniones, pero a mí, sinceramente, yo en eso soy un talibán, ¿ah? O sea, yo creo que es mejor pecar por exceso que por omisión. O sea, yo creo que es mejor decir, uy, exageramos en este caso y se nos pasó la mano, a decir, se nos escapó, ¿no es cierto?, se fugó del país, desaparecieron las pruebas, se deshicieron del patrimonio, presionaron a los testigos. Es decir, sí, ¿qué es mejor? ¿No es cierto? O sea, mejor pecar por exceso, insisto, que por omisión. Entonces, va a ser brutal esto, va a ser brutal, pues. Estamos hablando de una guerra contra la corrupción, ¿no? Sí, y me parece en realidad que no es un exceso, ¿no? Son las facultades que los instrumentos legales nacionales e internacionales le otorgan a los actores, a los protagonistas, a los que tienen la titularidad de la acción penal pública y el deber de presentar la carga de la prueba. Este tipo de delincuencia de poder se maneja, por supuesto, en términos muy sofisticados, muy elegantes. Son los que muy simpáticamente participan en todos los cócteles del poder público, etcétera. Pero también, llegado un momento, pueden recurrir a actos de violencia e intimidación. Y esto, Nicolás, lo hemos visto el día de ayer o antes de ayer en Colombia. Han matado 2 testigos claves del caso Odebrecht. Los han envenenado. Bueno, uno claramente lo envenenaron con cianuro y a su padre las circunstancias de su muerte son inciertas. De tal manera que este tipo de criminalidad, Nicolás, y comentando lo que tú has comentado, puede recurrir incluso a la violencia y la intimidación. Eso no tengamos la menor duda. Y Dios quiera que no pase esto, pero como veo en la situación en la que trabajan los fiscales peruanos, esto también podría ocurrir en cualquier momento contra alguno de esos fiscales, ¿no?